¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniela Catalina Carpio de la Toba y bueno, estamos en su materia de Derecho Laboral 2. Espero que estén la mayoría de los alumnos conectados y pues mientras se terminan de conectar, los invito a que se suscriban al canal de Universidad de Ensenada y le den clic a la campanita que aparece a un lado del recuadro que dice suscribirse. Esto pues para que te lleguen los mensajes de cuando se está subiendo nuevo contenido aquí al canal de tu universidad. Y también te invito a que te suscribas a YouTube. Esto pues para que puedas dar contestación a las preguntas que se realizan aquí en la clase y te va a servir para tu evaluación final que se tome en cuenta como participación. Pues bueno, esta semana se habrán dado cuenta de que estamos viendo lo que es la huelga. Vamos a dar un resumen de lo que es esta, ¿ok? ¿Qué es la huelga? ¿Sí? Huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores y la ley laboral considera al sindicato la coalición permanente. Entonces, es una suspensión, ¿sí?, temporal del trabajo. No quiere decir que ya terminan los empleados, los trabajadores, los agremiados, que terminan ya su relación contractual con el patrón, sino que ante una causa que ellos consideran justificada, suspenden su relación laboral y no trabajan aquí en México, porque hay otros lugares como en Japón, donde cuando se ponen en huelga, en lugar de suspender el trabajo, trabajan más, ¿ok? Entonces, pues, qué contradictorios somos, ¿no? Bien, si podemos poner en pantalla, ¿sí?, para que vayan viendo entonces cuándo se va a dar ese tipo de suspensión temporal del trabajo. ¿En qué casos puede ejercitarse la huelga? ¿Sí? La huelga debe limitarse a la suspensión de labores sin ningún acto violento. Es el ejercicio de un derecho de los trabajadores que suspende la relación temporal laboral al que pueden acudir en determinados casos que son previstos por la ley, que ustedes ya han estado leyendo, ya han estado viendo. En términos del artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, la huelga puede ejercitarse únicamente si tiene por objeto, ¿sí?, conseguir el equilibrio entre los diversos factores de producción, armonizando los derechos de trabajo y los del capital, obtener del patrón la celebración y revisión de los contratos ley o colectivo de trabajo, exigir el cumplimiento del contrato colectivo o del contrato ley. ¿Se acuerdan que la semana pasada que estuvimos viendo el contrato colectivo de trabajo, pues en dado caso de que el patrón se negara a la revisión, ¿qué iban a hacer los trabajadores? Se podían ir a huelga, ¿ok? También exigir el cumplimiento en materia de participación de utilidades, apoyar otras huelgas siempre que sean legales y exigir la revisión de salarios contractuales. Cuando consideran que estos deben de ser aumentados, pues obviamente lo pueden hacer y el patrón no quiere realizarlo, lo pueden hacer mediante la exigencia ante una huelga, ¿ok? Hay varios tipos de huelga, ya los estuvimos viendo en clase, pero ¿qué es una huelga inexistente? ¿Sí? Existen casos en que la huelga se realizará legalmente o se declarará más bien legalmente inexistente. Al respecto nos referimos al artículo 459 de nuestra Ley Federal del Trabajo, que es ahí donde están todos los requisitos, ¿sí? Y es la norma que va a establecer. La huelga es legalmente inexistente si la suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al fijado en el artículo 451, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo.
cuando no ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el artículo 450, ¿sí?, que ya los mencionamos ahorita, y cuando no se cumplieron los requisitos señalados en el artículo 920. Ahí sí vamos a ir a leernos el artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo, si lo podemos poner en pantalla para que lo vayan viendo los jóvenes. El procedimiento de huelga se ejercitará mediante la presentación del pliego de peticiones que deberá reunir los requisitos siguientes. Se dirigirá por escrito al patrón y en él se formularán las peticiones, se anunciará el propósito de ir a huelga. Si no nos satisfacen, expresarán concretamente el objeto de la misma y señalarán el día y hora en que se suspenderán las labores o el término de prehuelga. ¿Okay? Entonces, le tienen que dar un aviso al patrón, no es nomás así como así, o sea, previamente se tiene que avisar. Se va a presentar por duplicado a la Junta de Conciliación y Arbitraje y pues si la empresa o establecimiento están ubicados en lugar distinto al que resida la Junta, el escrito podrá presentarse a la autoridad de trabajo más próxima o a la autoridad política de mayor jerarquía del lugar y ubicación de la empresa o establecimiento. Autoridad que haga el emplazamiento remitirá el expediente dentro de las 24 horas siguientes a la Junta de Conciliación y Arbitraje y pasará telegráfica o telefónicamente al presidente de la Junta. Entonces, ahí sería el pequeño procedimiento, cómo haríamos ese aviso de la suspensión, ¿sí? El aviso para la suspensión de labores deberá darse por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha. Es lo que les comentaba, nada de que hoy se me antoja irme a huelga, mañana ya suspendemos labores. No, tienes que hacerlo con tiempo. Tienes 6 días para avisar, ¿sí? Entonces, el aviso para suspensión de labores deberá darse por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con 10 días de anticipación cuando se trate de servicios públicos, observándose las disposiciones legales de esta ley. El término contará a partir del día y hora en que el patrón quede notificado. Si son obreros, obviamente, que no pertenezcan al gobierno, que no haya un contrato ley, que sea un sindicato de maestros, de burócratas, ¿sí? Ellos lo van a hacer en 10 días. Tienen que avisar con 10 días. Para los sindicatos de empresas, de privados, de particulares, obviamente ellos tienen que tener 6 días de anticipación para poder llevarlo a cabo. De acuerdo con este texto, podemos determinar que si la huelga tiene un objeto distinto a los enunciados, se considera inexistente y los trabajadores tendrán que regresar a sus labores dentro del término pues, de 24 horas. Apercibidos que de no hacerlo, el patrón estará en libertad de contratar nuevos trabajadores sin que pueda aplicárseles la responsabilidad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sería una huelga inexistente. Además, la huelga solo podrá ejercitarse si lo decide la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento, es decir, el 50 más 1 del número total de trabajadores. En caso contrario, se entiende que no tienen derecho a suspender legalmente las labores y si así fuera, esta se consideraría como una huelga inexistente, pues se requiere del consenso de la mayoría de los trabajadores, que en todo caso se entenderá un paro ilegal o cualquier otra figura, pero no como una huelga, ¿ok? Entonces tiene que ser por la mayoría, el 50 más 1 para poder declararse, poder irse a huelga. Son 100 empleados con 51 que quieran irse a huelga, pues adelante, van a tener que hacer todo el proceso. Pero si solo son nomás 10, 15, pues obviamente no se podrían ir a huelga y pues por lo tanto la determinarían como una huelga inexistente. ¿Qué es una huelga ilegal? No vamos a confundir inexistente con ilegal. El artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo se refiere a los requisitos a cumplir y la forma de iniciar el procedimiento de huelga ante las prioridades laborales. Ya lo leímos ahorita el artículo. Asimismo, la huelga debe cubrir ciertos requisitos para considerarse legal. En caso contrario, sería un acto ilegal. Cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades. La ley laboral no especifica que las propiedades deben ser del patrón, sin embargo, se sobreentiende que así es.
Entonces recuerden, no debe de haber actos violentos. En caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. Ahora bien, si se han cumplido los requisitos legales y se persigue alguno de los objetos previstos en la ley para el ejercicio de la huelga, que ya los vimos en el 450, ¿sí? La coalición de trabajadores notificará al patrón su pliego de posiciones, así como el apercibimiento de ir a la huelga, en caso que el patrón se niegue a cumplirla. Si tienes dudas, jóvenes, a este momento del video, adelante, exprésala y vamos a tratar de aclararla, ¿ok? ¿Cómo se va a hacer esa notificación al patrón? La notificación deberá hacerse a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda, la que señalará fecha y hora, ¿sí? Para realizar una audiencia conciliatoria en que tratarán de avenir a las partes para que lleguen a un acuerdo a fin de evitar el estallamiento de la huelga. Como todo, no sé si ya llevan una materia de medios alternativos de solución de conflictos o la van a llevar en el próximo cuatrimestre, pero pues como todo, se trata de conciliar y pues en los casos de la huelga no hacer la excepción. Se va a tratar de conciliar entre los representantes de los trabajadores y lo que va a hacer el patrón para evitar, en este caso, un estallamiento de huelga. Obviamente eso tiene que ser dentro de los 6 días, cuando son particulares, y dentro de los 10 días, cuando son trabajadores que se refiere a los servicios públicos. Dice, para mejor entendimiento, pues los que trabajan en el gobierno. Dicho acuerdo no se logra. Si dicho acuerdo no se logra y estalla la huelga, deberán suspenderse las labores en la fecha y hora señaladas en la notificación. De lo contrario, la huelga sería inexistente. Si la huelga es considerada ilegal, se dará por terminada la relación laboral de los trabajadores huelguistas y sin responsabilidad para el patrón. Bien, jóvenes, hasta aquí. Si tienen alguna duda, manifiéstala. Le vamos a dar contestación. Si no tienes ninguna y te surgen a lo largo, ya sabes, mira este video, regresa. Hasta aquí vamos a dejar el tema de la huelga. Pero antes de que concluya esta clase, te voy a hacer unas preguntas para ver si me pusiste atención, ¿ok? Me vas a contestar aquí en YouTube, ¿sí? Uno de los objetos de la huelga es cometer, 1, A, actos violentos, B, crear sindicatos, C, apropiarse de la empresa, y D, apoyar otras huelgas siempre que sean legales. Me vas a decir cuál es la respuesta correcta, A, B, C o D. Número 2, si la mayoría de los huelguistas cometen actos violentos contra las personas o las propiedades, la huelga es lícita, inexistente, suspensiva o nula. Me vas a poner la respuesta correcta. Y ya por último, la huelga termina la relación laboral, B, suspende la relación laboral, C, extingue la relación laboral o D, prescribe la relación laboral. Regresa el video, ¿sí? Para que puedas dar contestación a estas preguntas. Y bien, pues ya sabes, tienes que contestar aquí en YouTube. Si no, todo esto lo voy a evaluar, lo estoy revisando y es parte de tu evaluación, así que no lo dejes al final. Ya estamos en la 4ª semana, ya la próxima ya acabamos, así que no se te junte. Y bueno, si no hay alguna otra duda, pues se despide su maestra Daniela Catalina Carpio de la Toba. Gracias.